El sol primaveral brillaba con fuerza en el laboratorio del Centro Médico Nueva Vida, reflejándose en las superficies blancas y creando un resplandor casi estéril. Noreen Holt se estiró, estirando su rígido cuello. El reloj de pared marcaba el comienzo de la segunda hora, lo que significaba que aún quedaban 4 horas de día. Apartó el microscopio e hizo una nota en su diario. En los 8 años que llevaba trabajando en el laboratorio de la Clínica de Fertilidad de Elizabethtown, se había acostumbrado a la rutina, pero nunca se había parado a darse cuenta de la importancia de lo que hacía. Cada muestra, cada análisis podía cambiar la vida de alguien, darle esperanza o destruirla. La puerta del laboratorio se abrió, y Sylvia, la coordinadora del departamento, entró con un montón de papeles. Noreen, tengo que pedirte un pequeño favor. Colocó los papeles sobre la mesa. Han llegado los resultados de la clínica asociada, y tenemos que cotejarlos con nuestra base de datos e introducirlos en el sistema. Los enviaron en un formato incorrecto, y tengo que irme enseguida. ¿Puede ayudarme? Noreen asintió y aceptó la carpeta. Era un procedimiento rutinario. A veces los pacientes se hacían las pruebas en otro sitio y los resultados se cotejaban en una base de datos común. No hay problema, Sylvia. Vamos, yo me encargo. Al quedarse sola, Noreen empezó a revisar metódicamente los papeles. La mayoría eran formularios normalizados de espermogramas y perfiles hormonales. Un trabajo monótono, pero que exigía atención. En la tercera hoja, los ojos de Noreen captaron un apellido familiar, Holt. ¿Coincidencia? Había varios Holts en Elizabethtown. Miró el documento con más detenimiento y el corazón le dio un vuelco. El nombre del paciente, Elliot Holt, 35 años, su marido. Noreen se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. Elliot nunca había dicho que se había hecho las pruebas. En todos los años que habían pasado intentando tener un hijo, él se había negado rotundamente a someterse a las pruebas, insistiendo en que ella era el problema. Y ahora tenía delante los resultados de su espermiograma, fechados el mes pasado. Sus dedos temblaron ligeramente al leer los resultados. En la columna conclusión había un texto que no dejaba lugar a interpretaciones. Azospermia. Ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. La enfermedad es congénita e irreversible. De repente Noreen sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Inspiró profundamente, tratando de alejar las repentinas náuseas. 8 años. 8 años de acusaciones, reproches e insinuaciones sobre su inferioridad. 8 años de médicos, pruebas, hormonas, 2 intentos fallidos de fecundación in vitro. Y mientras tanto, Elliot lo sabía, o se había enterado hacía poco pero se lo había ocultado. Dejó el documento a un lado y cerró los ojos. Necesitaba calmarse y pensar. ¿Por qué Elliot había decidido de repente poner a prueba su fertilidad? ¿Y por qué lo había hecho en secreto, en otra clínica? Había algo que no encajaba. Obligándose a concentrarse, Noreen siguió introduciendo datos en el sistema. Cuando terminó con la mayor parte del papeleo, volvió a los resultados de Elliot. Al examinar el informe con más detenimiento, Noreen se dio cuenta de que la prueba había sido remitida por el doctor Kramer, un urólogo que ejercía en el Centro Médico Meridian, al otro lado de la ciudad. En motivo de la derivación ponía evaluación reproductiva previa a la planificación de un embarazo. ¿Planificar un embarazo? Pero ella y Elliot hacía tiempo que habían renunciado a intentar concebir. Tras el último intento fallido de Phoebe hace 2 años, que acabó en un aborto espontáneo prematuro, Elliot dijo que ya no quería malgastar dinero y nervios en este tío vivo interminable. No usaban protección, pero tampoco planificaban específicamente. Entonces, ¿con quién estaba planeando un embarazo ahora? Noreen hizo rápidamente una copia del informe médico y la guardó en el bolso. Luego terminó de introducir los datos en el sistema y envió la confirmación a Sylvia. Aún quedaba 1 hora para el final de la jornada laboral, pero era imposible concentrarse en otras tareas. Escribió un breve mensaje al supervisor del laboratorio diciendo que no se encontraba bien y obtuvo permiso para marcharse antes. De camino a casa, Noreen trató de ordenar sus pensamientos en una imagen coherente. El análisis de Elliot, su extraño comportamiento durante los últimos meses, frecuentes retrasos en el trabajo, viajes de negocios los fines de semana, ropa y perfume nuevos.
señales clásicas de infidelidad que ella había sido tan cuidadosa de ignorar. Bueno, ahora tenía el hecho incontrovertible de que su marido era infértil, y si realmente estaba planeando un embarazo, no era con ella. En casa, Noreen subió a primera hora al despacho de Elliot. Rara vez entraba aquí. Respetaba su intimidad, como él siempre insistía. Lo irónico era que este espacio, como toda la casa, lo había comprado con su dinero. Cuando se casaron 8 años atrás, el negocio de Elliot acababa de empezar, y fue Noreen, con su trabajo fijo en el centro médico, quien pagó la entrada de su casa. Ahora que su empresa de instalaciones de seguridad prosperaba, Elliot parecía considerar que todo lo que le rodeaba era únicamente mérito suyo. El portátil de su marido estaba protegido con contraseña, pero Noreen la conocía. El día de su boda, el 16 de junio. Sonrió ante la amarga ironía de utilizar la fecha en que habían empezado su vida juntos para proteger sus secretos de ella. Al abrir el correo electrónico de Elliot, Noreen echó un vistazo a su bandeja de entrada, insegura de lo que buscaba. La mayoría de los correos estaban relacionados con el trabajo, clientes, proveedores, empleados. Pero un correo destacaba entre los demás, de alguien llamado Raven Pierce con el asunto «Nuestro pequeño milagro», fechado 3 semanas antes. Noreen cerró la sesión y sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Elliot, cariño, acabo de salir de la consulta del médico. La prueba ha dado positivo. Estoy de 7 semanas. Nuestro bebé está fuerte y sano. Estoy deseando que estemos juntos. Tu R». Adjunta a la carta había una foto, una ecografía en la que apenas se distinguía una pizca de vida. Y la respuesta de Elliot: «Fantásticas noticias, cariño. Hay que celebrarlo. Lo organizaré todo. Os quiero a los dos». Noreen se recostó en la silla, sintiendo que las náuseas le subían hasta la garganta. Raven está embarazada, y Elliot está seguro de ser el padre. Pero el informe médico que había visto hoy no dejaba lugar a dudas. Elliot no podía ser el padre de este ni de ningún otro niño. Jamás. Al seguir hojeando el correo, encontró algunas cartas más de Raven y su correspondencia. Poco a poco empezó a hacerse una idea. Raven Pierce, de 26 años, trabajaba para la empresa de limpieza que prestaba servicio al centro de oficinas donde se encontraba la empresa de Elliot. Su relación había comenzado hacía unos 6 meses. En una de sus cartas, Raven había mencionado a su exnovio, Ted, con quien había roto poco antes de conocer a Elliot. A juzgar por las fechas, lo más probable era que ese Ted fuera el verdadero padre del niño. Pero al parecer, Raven había decidido apostar por el más adinerado y prometedor Elliot. Y Elliot estaba encantado. En sus cartas prometía a Raven una familia de verdad, todo lo que se merece. Hablaba de cómo se llevarían bien después de que él resolviera sus problemas actuales. Por asuntos actuales, obviamente se refería al matrimonio con Noreen. Luego encontró otra correspondencia importante, con un organizador de eventos. Elliot planeaba una fiesta de embarazo para el sábado siguiente en su casa de campo. La misma casa que él y Noreen habían comprado hacía 3 años, soñando con una familia numerosa. La lista de invitados incluía a unas 20 personas, socios, amigos y colegas de Elliot. Su nombre no estaba en la lista, por supuesto. Según el guión de la fiesta, Elliot planeaba hacer un gran anuncio de que pronto iba a ser padre y presentar a Raven como la futura madre de su hijo. Al parecer, también iba a aprovechar el evento para anunciar su intención de divorciarse de Noreen. Comprobó su cuenta bancaria conjunta. Elliot ya había retirado una cantidad considerable, probablemente para la fiesta y los regalos para Raven. La última compra había sido una joyería de la tienda Diamante Radiance, la misma en la que una vez había comprado un anillo de compromiso para Noreen. La amargura surgió en su interior, pero fue seguida por algo más: determinación. Por primera vez en años, Noreen sintió que el control de la situación pasaba a sus manos. Elliot la había engañado, humillado, hecho sentir inferior, y ahora iba a celebrar públicamente el embarazo de su amante, haciendo pasar por suyo el hijo de otra persona. Noreen cerró el portátil y lo devolvió a su sitio. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía una semana para preparar la fiesta. Cuando Elliot llegó a casa por la noche, lo recibió como de costumbre, con la cena y un cortés interés por su día de trabajo. Estaba animado, hablando de nuevos contratos, de los éxitos de la empresa,
pero no mencionó ni una palabra sobre Raven o la próxima fiesta. ¿Tienes planes para el próximo fin de semana?, preguntó despreocupadamente durante el postre. No mucho, mintió Noreen. ¿Por qué? Tengo un viaje de negocios. Elliot evitó su mirada. Una reunión importante con posibles inversores. Estaré fuera desde el viernes hasta el domingo. Ya veo, sonrió Noreen. Espero que vaya bien. Elliot se relajó visiblemente al ver su tranquila reacción. Gracias, querida. Estoy seguro de que así será. Al día siguiente, Noreen pidió permiso en el trabajo y comenzó su investigación. Lo primero que hizo fue visitar el centro médico Meridian y hablar con el Dr. Kramer, haciéndose pasar por empleada de la compañía de seguros. El experimentado médico confirmó fácilmente el diagnóstico de Elliot, sin siquiera darse cuenta de con quién estaba hablando. Estos casos son bastante raros, pero no únicos, explicó. Azospermia completa de nacimiento. El paciente nunca podrá tener hijos biológicos. ¿Y esta enfermedad es irreversible?, aclaró Noreen. Absolutamente, asintió el médico. Ningún tratamiento puede ayudar. En estos casos, recomendamos la donación de esperma o la adopción. Noreen dio las gracias al médico y salió de la consulta con una última confirmación. Ya no le quedaban dudas. El siguiente paso era averiguar más cosas sobre Raven Pierce. Las redes sociales estaban siendo un tesoro de información. El perfil de Raven estaba salpicado de selfies, fotos de comida y citas motivadoras. Pero una mirada más atenta reveló algo interesante. Antes de Elliot, la chica había tenido al menos 3 relaciones serias en los últimos 2 años. El último novio, Ted Norton, desapareció de sus publicaciones justo un mes antes de que aparecieran los primeros indicios de un nuevo hombre especial en su vida. Noreen encontró el perfil de Ted, un joven camarero de un club local, el Blue Oyster. También era donde, a juzgar por los mensajes de Raven, solía pasar las noches de los viernes. El rompecabezas iba encajando. Raven trabajaba para una empresa de limpieza que daba servicio al centro de negocios, donde se encontraba la oficina de Elliot. Por las noches trabajaba a tiempo parcial en el bar donde había conocido a Ted. Entonces conoció a Elliot, vio la perspectiva y tomó su decisión. Y cuando descubrió que estaba embarazada, decidió aprovechar la situación. ¿Pero sabía Raven que Elliot estaba casado? Aparentemente sí. En uno de sus posts, filosofaba que el amor verdadero romperá cualquier barrera y que a veces tienes que luchar por tu felicidad. Excusas clásicas para una relación con un hombre casado. Durante los días siguientes, Noreen recopiló metódicamente información y pruebas. Hizo múltiples copias del informe médico de infertilidad de Elliot. Reunió extractos de sus intentos de tratamiento de fertilidad a lo largo de los años. Informes médicos que confirmaban que no había nada malo en su aparato reproductor. Imprimió fotos de Raven con sus exnovios, especialmente con Ted, el presunto verdadero padre del bebé. El viernes, Elliot anunció que se iba a su reunión de negocios antes de lo previsto. «Tengo que preparar la presentación sobre la marcha», explicó mientras hacía la maleta. «Volveré el domingo por la noche». «Buena suerte». Noreen le dio un beso en la mejilla, haciéndose por última vez la esposa incomprendida. Cuando la puerta se cerró tras Elliot, se sentó en la cama y respiró hondo. Mañana pondría fin a esta farsa. Mañana contaría por fin toda la verdad, no solo a Elliot y a Raven, sino a sí misma. Dejaría de ser una víctima. Dejaría de guardar silencio. Noreen sacó del armario el vestido nuevo que había comprado especialmente para la ocasión. Un elegante vestido azul oscuro, con la espalda descubierta. Elliot siempre había dicho que el azul no era un buen color para ella, así que había dejado de ponérselo. Otra pequeña manipulación de la que ya era hora de liberarse. Colocó todas las pruebas que había reunido sobre la cama y las dobló ordenadamente en una carpeta que se llevaría mañana. La casa de campo estaba a 1 hora y media en coche de la ciudad. La fiesta empezaba a las 2 de la tarde y el anuncio principal de Elliot estaba previsto para las 4. Noreen decidió llegar sobre las 3, cuando todos los invitados estuvieran en su sitio, pero antes del clímax. Se imaginó las caras de los invitados cuando la esposa no invitada del anfitrión apareciera en medio de la fiesta. Imaginó la cara de Elliot cuando le presentó la prueba de su infertilidad y la reacción de Raven cuando se dio cuenta de que su plan para conseguir un marido rico se venía abajo. Mientras se dormía en el lecho conyugal vacío, Noreen pensó en cómo mañana terminaría un capítulo de su vida y comenzaría otro.
Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro, sino determinación para tomar las riendas de su propio destino. Hace 9 años, un día nublado de octubre, Noreen Brooks conoció al hombre que se convertiría en el amor de su vida. Ocurrió en una pequeña cafetería cercana al centro médico, donde ella acababa de empezar su carrera como técnico de laboratorio. Noreen había entrado a tomar un café en su hora de almuerzo, cuando un joven de una mesa vecina derramó accidentalmente su bebida sobre su blusa nueva. Dios, lo siento. Soy tan torpe. Se levantó de un salto, tendiéndole frenéticamente pañuelos de papel. Déjame pagar la tintorería. Así fue como conoció a Elliot Holt. Alto, con una sonrisa encantadora y un encanto juvenil. Insistió en cogerle el teléfono para hacer las paces. La llamó esa misma noche, pero en lugar de hablar de la tintorería, la invitó a cenar. Su romance se desarrolló rápidamente. Elliot conquistó a Noreen con su entusiasmo y ambición. Acababa de fundar su propia empresa de instalaciones de seguridad y hablaba con pasión de las perspectivas del mercado, de cómo, dentro de 5 años, todo el mundo instalará sistemas inteligentes en sus casas y oficinas. Noreen creyó en él incondicionalmente. Un año después se casaron en una modesta ceremonia con amigos íntimos y familiares. Pasaron la luna de miel en una casita en el lago, soñando con un futuro lleno de amor y éxito. Elliot habló de hijos. Quería 2, un niño y una niña, con 2 o 3 años de diferencia. Noreen estaba de acuerdo, aunque en secreto soñaba con una familia numerosa, 3 o incluso 4 hijos. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de trabajo y esperanza. La empresa de Elliot luchaba por encontrar clientes, y Noreen, con su sueldo estable, aunque modesto, de técnico de laboratorio, era el principal sostén de la familia. Nunca reprendió a su marido, consciente de que crear una empresa lleva tiempo. Al contrario, le animaba en los momentos de desesperación, le ayudaba a redactar propuestas comerciales y a corregir contratos. Los fines de semana repartían juntos folletos en los centros comerciales, explicando a los clientes potenciales las ventajas de los sistemas de seguridad modernos. Al tercer año de matrimonio, la fortuna sonrió por fin a Elliot. Firmó su primer contrato importante con una cadena de joyerías. Siguieron otros pedidos y, poco a poco, la empresa Holt Security empezó a reportar ingresos estables. Elliot contrató a los primeros empleados, alquiló una pequeña oficina y luego toda una planta en el centro de negocios Meridian Plaza. A medida que crecía su riqueza, también lo hacía el propio Elliot. Empezó a prestar más atención a su aspecto. Renovó su vestuario, cambió las gafas por lentillas y empezó a ir al gimnasio con regularidad. Noreen estaba encantada con estos cambios, pues los veía como señales de que su marido había encontrado por fin la confianza en sí mismo. En su 5º aniversario de boda, Elliot le hizo un regalo especial a Noreen, un test de embarazo positivo, o mejor dicho, una caja de pruebas vacía que tuvo que rellenar ella misma. Creo que deberíamos irnos, dijo entonces. El negocio es estable, podemos permitirnos un bebé. Imagínate lo maravilloso que será ser padres. Noreen estaba feliz. Inmediatamente empezaron a planificar el embarazo. Ella cambió a una dieta sana, dejó el alcohol, empezó a tomar vitaminas para embarazadas. Elliot compró un montón de libros sobre la concepción y el embarazo. Instaló una aplicación en su teléfono para controlar la ovulación. Ambos parecían estar plenamente comprometidos con el proceso. Los primeros meses de intentos infructuosos no les inquietaron. Todas las fuentes decían que era normal que una pareja sana concibiera un hijo al cabo de un año de esfuerzo activo. Pero a medida que pasaba el año, y luego el segundo, Noreen empezó a preocuparse. Elliot también mostraba signos de impaciencia, aunque intentaba no demostrarlo. Quizá deberíamos ir a un especialista, sugirió Noreen tras otra prueba negativa. ¿Crees que pasa algo? Elliot sonaba preocupado. No necesariamente, pero es mejor comprobarlo. Mi clínica cuenta con excelentes especialistas en reproducción. Y así comenzó su periplo por el laberinto de exámenes médicos. Noreen fue la primera en someterse a un examen completo. Análisis de sangre para detectar hormonas, ecografía de los órganos pélvicos y comprobación de la permeabilidad de las trompas de falopio. Los resultados fueron tranquilizadores. Todos los indicadores eran normales. No había razones fisiológicas que impidieran la concepción. Ahora te toca a ti,
le dijo a Elliot, pero él le hizo un gesto con la mano. ¿Por qué? No te pasa nada, ¿verdad? Así que solo lleva tiempo. Pero el protocolo implica examinar a ambos miembros de la pareja. Es solo un análisis de sangre y un espermiograma. Nada del otro mundo. Ahora mismo estoy demasiado ocupado, dijo con firmeza. El nuevo proyecto requiere toda mi atención. Volvamos a esto dentro de un mes. El mes se convirtió en 6 meses, luego en un año. Elliot encontraba cada vez más excusas para evitar el examen. Mientras tanto, el reproductólogo sugirió a Noreen una estimulación hormonal, solo para estar seguros. Empezaron meses de inyecciones, pastillas y controles constantes. Los efectos secundarios eran insoportables. Náuseas, dolores de cabeza, cambios de humor. Pero Noreen lo soportó todo por el bien de su sueño compartido. Cuando eso tampoco funcionó, el médico sugirió la fecundación in vitro. El procedimiento era caro, pero a Elliot no le importaban los gastos. Su negocio estaba en auge y el dinero ya no era un problema. Sin embargo, en la fase preliminar, el médico volvió a plantear la cuestión del examen del marido. Minus Senior Holt, sin su análisis no podemos determinar el protocolo óptimo de Phoebe, explicó el doctor. Ramírez, es un procedimiento estándar. Miri, tengo 3 hijos de un matrimonio anterior, dijo Elliot de repente. Le aseguro que no me pasa nada. Noreen se quedó estupefacta. Elliot nunca había mencionado un matrimonio anterior, y mucho menos hijos. Más tarde en casa, admitió que había mentido. Solo quería que se echara atrás, explicó Elliot. Estos médicos siempre buscan problemas donde no los hay. Créeme, conozco mi cuerpo. Al final, Elliot accedió a hacerse una prueba muy básica, cuyos resultados fueron etiquetados como dentro de los límites normales. Y eso fue suficiente para iniciar el procedimiento de Phoebe. Pero tanto el primer como el segundo intento fracasaron. Los embriones no echaron raíces. Tras el segundo intento fallido de Phoebe, la relación de la pareja empezó a cambiar. Elliot llegaba cada vez más tarde al trabajo y en casa se mostraba irritable y distante. Empezó a asistir a cenas de negocios sin Noreen, alegando que eran reuniones puramente de negocios. Te aburrirás. Viajes de negocios frecuentes, largas conversaciones telefónicas en otras habitaciones. Todo apuntaba al cuadro clásico de la infidelidad. Pero Noreen no quería creerlo. Achacaba los cambios en el comportamiento de su marido al estrés y la frustración por sus intentos fallidos de ser padres. Una noche, cuando Elliot volvió tarde, olía a alcohol y a perfume de mujer. ¿Dónde has estado?, preguntó Noreen. Discutiendo un nuevo contrato con unos clientes. Él evitó su mirada. Siento que sea tan tarde. Estábamos celebrando la firma. Hueles a perfume, dijo ella en voz baja. Es la ayudante del cliente. Estaba sentada a mi lado. Se encogió de hombros Elliot. ¿Estás celosa? No tengo tiempo para esto, Noreen. Estoy trabajando como un demonio para mantenernos mientras tú... Hizo una pausa. ¿Mientras yo qué? Había un desafío en su voz. Nada, sacudió la cabeza. Estoy cansado. Hablaremos mañana. Pero no hubo conversación pasado mañana, ni en los días siguientes. Era como si hubieran decidido tácitamente no volver a tratar el doloroso tema. Elliot continuó con sus regresos tardíos, y Noreen fingió creer sus explicaciones. 2 meses después del último intento fallido de Phoebe, Elliot sugirió inesperadamente comprar una casa de campo. Necesitamos un lugar donde podamos relajarnos, alejarnos de la ciudad, dijo. Una casa grande con un terreno donde los niños puedan correr y jugar. ¿Niños? Zrenia, se preguntó Nora. ¿Aún quieres intentarlo? Por supuesto, sonrió. Pero ahora no. Los dos necesitamos un descanso. Vivamos y disfrutemos de la vida. Y los niños vendrán cuando estén preparados para aparecer. Ella aceptó, conmovida por sus palabras. Compraron una bonita casa de 2 plantas a 40 kilómetros de la ciudad, con un gran jardín y vistas al lago. Los fines de semana trabajaban en la reforma y el mobiliario, planeando qué habitación se convertiría en el cuarto de los niños y cuál en la de invitados. Parecía que su relación volvía a su cauce, pero el acercamiento duró poco. Pronto Elliot empezó a quedarse hasta tarde otra vez, y los fines de semana en la casa de campo los pasaba frente a su portátil, contestando constantemente llamadas y mensajes de trabajo. Noreen sentía que el abismo crecía entre ellos, pero no sabía cómo cerrarlo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad,
Una joven llamada Raven Pierce soñaba con una vida mejor. 26 años, los últimos 4 de ellos una cadena de trabajos mal pagados y relaciones fracasadas. Trabajaba a tiempo parcial en el Blue Oyster Bar por las tardes y durante el día trabajaba para una empresa de limpieza que daba servicio a edificios de oficinas. Raven siempre destacaba entre el personal de limpieza. Pintalabios brillante, corte de pelo a la moda, zapatos de tacón alto. «Estoy aquí temporalmente», decía a menudo a sus colegas. «Pronto me veréis en un papel muy distinto». Con un equipo de limpieza solía atender el centro de negocios Meridian Plaza, donde Holt Security tenía una oficina en la 7ª planta. Raven se fijó por primera vez en Elliot cuando éste celebraba una reunión en una sala de conferencias con paredes de cristal. Alto, seguro de sí mismo, con un traje caro, estaba claro que mandaba. Los demás escuchaban atentamente cada una de sus palabras. «¿Quién es?», preguntó Raven a su compañero, limpiando el cristal del pasillo. «Elliot Holt, propietario de Holt Security», respondió ella. «Dicen que es millonario. Empezó de cero y ahora tiene contratos por todo el estado». Raven asintió, memorizando la información. Aquella tarde se quedó un poco más de lo habitual, limpiando meticulosamente la oficina de la empresa de Elliot, con la esperanza de que el dueño le prestara atención. Pero Elliot estaba inmerso en su trabajo y apenas asintió cuando ella le deseó buenas noches. Mientras tanto, se producían cambios en la vida personal de Raven. Su relación con Ted Norton, el camarero del Blue Oyster, empezaba a desmoronarse. Ted era atractivo, pero sin ambiciones. Se conformaba con un trabajo en un bar y un modesto piso en las afueras. Raven, en cambio, soñaba con más. «Podríamos mudarnos al centro si consigues un trabajo de verdad», le dijo a Ted. «¿Por qué?». Estaba realmente perplejo. «Aquí estamos bien. El alquiler es barato, está cerca del trabajo». Estas conversaciones siempre acababan en discusiones. Raven acusaba a Ted de falta de ambición. Él la acusaba de mercenaria. En el fondo sabía que su relación estaba condenada, pero no tenía prisa por ponerle fin. La soledad la asustaba más que vivir con alguien a quien no amaba. Todo cambió un día de abril, cuando Raven tropezó accidentalmente con Elliot en una cafetería de la planta baja del centro de negocios. Estaba haciendo cola para tomarse un café cuando una voz familiar sonó detrás de ella. «¿Te importa que me ponga detrás de ti? Llego tarde a una reunión». Era él, Elliot Holt, con un impecable traje gris y un maletín de cuero en la mano. Raven esbozó su sonrisa más encantadora. «Por supuesto, señor Holt. Le conozco. Limpio su despacho». Él la miró más de cerca, como si la viera por primera vez. «¿Ah, sí? Lo siento. No me había dado cuenta». «No pasa nada», le tendió la mano. «Raven Pierce». «Encantado», le estrechó la mano. «¿Llevas mucho tiempo trabajando en el centro de negocios?» «Casi un año. Antes trabajaba en la administración del hotel Grand Regent». Era mentira. Raven nunca había trabajado en un hotel, pero sabía intuitivamente que era poco probable que una señora de la limpieza interesara a un hombre como Elliot. ¿El Grand Regent? Hice una conferencia allí el año pasado. Un servicio estupendo. Tomaron sus cafés y salieron juntos de la cafetería. Raven sintió que había causado impresión. «Quizá volvamos a vernos, señor Holt», se despidió. «Tal vez», sonrió él. «Y por favor, llámeme Elliot». Después de aquel encuentro, Raven empezó a llamar su atención accidentalmente, en cafeterías, en el vestíbulo del centro de negocios. Un día incluso se apuntó a una sesión de prueba en el mismo gimnasio que frecuentaba Elliot. Su insistencia dio resultado. 3 semanas después, él la invitó a cenar. La cena fue en un restaurante caro del centro de la ciudad. Elliot conversó con ella atentamente y se interesó por su vida y sus planes de futuro. Raven se cuidó de mantener la imagen de chica ambiciosa que trabajaba temporalmente en la limpieza para pagarse unos cursos de gestión. «Admiro a la gente que sabe lo que quiere», dijo Elliot llenando su copa de vino, «y están dispuestas a superar dificultades para conseguirlo. Como tú». Raven lo miró a los ojos. «He oído tu historia. Impresionante. No fue fácil». Tomó un sorbo de vino. «Durante los primeros años trabajé prácticamente las 24 horas del día. Afortunadamente, mi mujer me apoyó. Ahí está. Está casado».
Raven sintió una punzada de decepción, pero se recompuso rápidamente. Es muy importante tener a alguien que te entienda. Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 8 años, respondió Elliot, pero últimamente distanciados. Intereses diferentes, objetivos diferentes. Raven asintió comprensiva, ocultando su alegría interior. Si el matrimonio se estaba desmoronando, ella tenía una oportunidad. Después de cenar, Elliot la llevó a casa y se despidió de ella sin intentar pedirle que la visitara. Eso solo sirvió para despertar el interés de Raven. La mayoría de los hombres esperaban más que eso en una primera cita. Siguieron viéndose, primero una vez a la semana y luego más a menudo. Elliot era generoso, le hacía regalos caros, le pagaba las facturas del restaurante e incluso se ofreció a ayudarla a alquilar un piso en un barrio mejor. Nunca la invitaba a su casa ni se quedaba a dormir, alegando una situación complicada con su mujer. Raven se daba cuenta de que era la amante de un hombre casado, pero eso no la avergonzaba. Al contrario, veía en Elliot la oportunidad de una vida mejor. A diferencia de Ted, a quien seguía viendo de vez en cuando, Elliot era decidido, exitoso, seguro de sí mismo. A su lado se sentía especial. Cuando Raven descubrió que estaba embarazada, no supo qué hacer. Durante el último mes, se había acostado tanto con Ted como con Elliot, aunque con este último con mucha menos frecuencia. Ted, con todos sus defectos, era un amante apasionado y sus despedidas siempre acababan en la cama. Elliot, en cambio, era más reservado y prefería los restaurantes lujosos y las conversaciones sobre el futuro de la intimidad física. Contando las fechas, Raven podía decir casi con seguridad que Ted era el padre del niño. Pero un futuro con él parecía poco prometedor. El mismo piso pequeño, el mismo trabajo en un bar, siempre ahorrando dinero en todo. Mientras que Elliot podía darles a ella y al bebé todo lo que ella soñaba. A menudo hablaba de cómo soñaba con tener hijos. Pero el destino aún no nos ha dado esa felicidad a mi mujer y a mí. Raven lo vio como una señal. Tal vez era su oportunidad de ocupar un lugar junto a él. Después de todo, ¿qué argumento podría ser más convincente para el divorcio que una amante embarazada? La solución no se hizo esperar. Le diría a Elliot que el bebé era suyo. Ted nunca se enteraría. Y aunque lo hiciera, ¿qué podría hacer? No tenía dinero ni contactos para enfrentarse a un hombre como Elliot Holt. Cuando Raven le dio la noticia a Elliot, la reacción de éste superó sus expectativas. En lugar de duda o pánico, parecía triunfante. Como si hubiera recibido la confirmación de algo importante para él. «Esto es maravilloso, Raven», dijo abrazándola con fuerza. «Estaré ahí para ti y para nuestro bebé, te lo prometo». Habló de cómo vivirían juntos, de cómo él les proporcionaría todo lo que necesitaran, de cómo cuidaría de ella durante el embarazo. Y ni una palabra sobre su mujer, ni una palabra sobre el divorcio, como si el problema no existiera. «¿Qué pasa con tu mujer?», preguntó Raven con cautela. «Me ocuparé de ella», dijo Elliot con firmeza. «Todo cambiará pronto. Confía en mí». Y así fue. Aquella noche Raven cortó todos los lazos con Ted, negándose a explicar por qué. Ya había tomado una decisión. Había elegido un futuro con Elliot Holt, un exitoso hombre de negocios que creía que sería el padre perfecto para su hijo, aunque biológicamente no lo fuera. Lo que Raven no sabía estaba oculto en el historial médico de Elliot, un diagnóstico que ponía fin a sus sueños de ser padre biológico. Un diagnóstico que había ocultado cuidadosamente a todo el mundo, incluida su esposa. Un diagnóstico que convertía su pequeño engaño en una bomba de relojería lista para explotar en el momento más inesperado. El sábado amaneció sorprendentemente despejado y cálido para el comienzo de la primavera. Noreen se despertó con las primeras luces del alba, aunque su despertador había sido puesto a las 8. No pudo conciliar el sueño. Durante toda la noche la atormentaron pensamientos ansiosos sobre el día que le esperaba, sobre la posibilidad de entrar en la casa donde su marido celebraría su futura paternidad con otra mujer. La idea le seguía pareciendo absurda, como una broma de mal gusto o una pesadilla de la que estaba a punto de despertar. Noreen se sentó en el borde de la cama, frotándose las sienes. Le zumbaba un poco la cabeza por la noche en vela. La habitación estaba inusualmente silenciosa sin Elliot. Incluso ahora, después de todo lo que había aprendido,
Echaba de menos su presencia, la respiración pesada mientras dormía, la costumbre de murmurar algo inaudible antes de despertarse. 8 años de matrimonio no podían borrarse en un día. Miró el reloj. Solo eran las 6:30. Aún faltaban más de 7 horas para la fiesta, pero tenía que prepararse a conciencia. Noreen se levantó, se puso una bata y fue a la cocina. Se preparó una taza de café bien cargado. Hoy lo necesitaba más que nunca. Tomó un sorbo del líquido hirviente y sintió que su mente se aclaraba. Era hora de actuar. Lo primero que hizo Noreen fue sacar la carpeta que había preparado el día anterior. Contenía copias del informe de infertilidad de Elliot del Meridian, fotos de ellos juntos a lo largo de los años, documentos sobre sus intentos de tratamiento de fertilidad, incluidos 2 tratamientos de fecundación in vitro fallidos. Había pruebas más que suficientes, pero ella quería estar absolutamente segura de que su palabra no se pondría en duda. Noreen volvió a examinar el informe del médico. La redacción era inequívoca. Paciente, Elliot Holt. Diagnóstico, azospermia congénita. Pronóstico, enfermedad irreversible, incapacidad para concebir de forma natural. Al pie estaba la firma del doctor, Kramer y el sello de la clínica. Era un hecho médico irrefutable. Elliot no podía ser el padre biológico del hijo de Raven. Noreen volvió a guardar todos los documentos en la carpeta y se dirigió al armario, donde colgaba el vestido azul oscuro que había comprado especialmente para la ocasión. A Elliot nunca le había gustado ese color. Decía que la hacía demasiado pálida. Otra pequeña mentira, una de las muchas formas en que la había controlado durante años. Hoy rompería todas sus reglas. Tras una larga ducha, Noreen se peinó con cuidado y se maquilló con más brillo que de costumbre. Se puso un vestido nuevo y se examinó críticamente en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada desde el reflejo parecía una desconocida. Decidida, fuerte, dispuesta a luchar por sí misma. ¿Cuándo había cambiado tanto? Quizá ayer, cuando se enteró de la traición de su marido, o hace una semana, cuando descubrió su diagnóstico, o tal vez este momento de transformación había ido madurando durante años, con cada acusación que él había hecho, cada mentira que había contado. Noreen guardó la carpeta en el bolso, comprobó las llaves y el teléfono. Añadió una pequeña cantidad de dinero en efectivo por si acaso. No sabía cómo acabaría el día, pero quería estar preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Recorrió la casa una vez más antes de salir, despidiéndose mentalmente del lugar que había considerado suyo durante tantos años. Se quedó en el dormitorio, mirando las fotos de ellos juntos en la mesilla de noche. Aquí estaban en su luna de miel, jóvenes, felices, llenos de esperanza. En la inauguración de la oficina de Holt Security, Elliot cortaba la cinta con orgullo y Noreen estaba a su lado, radiante de alegría por su marido. Y la última es en su casa de campo, donde Elliot celebrará hoy su supuesta paternidad. La foto fue tomada hace solo un año, pero parecía que había pasado una eternidad desde entonces. A las 11 en punto, Noreen subió a su coche y salió del garaje. Estaba a 1 hora y media en coche de la casa de campo, pero pensaba hacer una parada por el camino. Necesitaba calmarse y volver a pensar en su plan de acción. Al mismo tiempo, se estaba trabajando en la casa de campo del matrimonio Holt. Elliot había llegado allí la noche anterior y llevaba desde la mañana supervisando personalmente los preparativos de la fiesta. La organizadora de eventos que había contratado, Tara Jenkins, coordinaba profesionalmente la decoración y el equipo de catering, pero Elliot supervisaba cada detalle para que el día fuera perfecto. «Ya hemos hablado de globos azules y plateados, Tara», dijo señalando la decoración del salón. «Nada de rosa. Aún no sabemos el sexo del bebé». «Por supuesto, señor Holt», asintió Tara tomando nota en su portapapeles. «Haré los preparativos ahora mismo». Elliot parecía emocionado pero concentrado. Llevaba su mejor traje, un gris oscuro con una tenue franja azul a juego con la combinación de colores de la fiesta. Llevaba el pelo suelto, normalmente bien peinado, lo que le daba un aspecto más juvenil. Quería parecer el futuro padre perfecto. En el dormitorio del primer piso, Raven Pierce ultimaba sus preparativos. Había elegido un elegante vestido azul plateado que realzaba su esbelta figura. A sus 7 semanas de embarazo, los cambios aún eran imperceptibles. Raven estaba nerviosa. Hoy sería la primera vez que se presentaría a los amigos y socios de Elliot
como su futura esposa y madre de su hijo. Era un paso importante que la acercaba a su objetivo de convertirse en la señora Holt. «Estás guapísima», le dijo Elliot al entrar en el dormitorio. «Una auténtica futura mamá». «Estoy preocupada», admitió Raven, arreglándose el pelo. «¿Y si tus amigos no me aprueban? ¿Y si nos juzgan por...?» «¿Por qué?». Se acercó y la abrazó por detrás, mirándose en el espejo. «¿Por querernos? ¿Por el hecho de que vamos a formar una familia? No te preocupes. Todos mis verdaderos amigos se alegrarán por nosotros». «¿Y tu mujer?», preguntó Raven con cautela. «Dijiste que pedirías el divorcio la semana que viene, pero...». «Y lo haré», dijo Elliot con firmeza. «Hoy anunciaremos nuestro futuro hijo, y el lunes me reuniré con un abogado. Noreen será generosamente compensada, créeme. No causará ningún problema». Raven asintió, pero la ansiedad nunca la abandonó. En las últimas semanas se había encariñado con Elliot más de lo que había planeado. Lo que había empezado como un plan calculado para garantizar un futuro seguro para ella y su hijo se había convertido en algo más. Elliot era atento, cariñoso y estaba realmente entusiasmado con su embarazo. A veces casi se olvidaba de que no era suyo. ¿Y si...? Vaciló, sin saber cómo expresar su temor. ¿Y si tu mujer se entera de la fiesta y viene aquí? Elliot se rió, pero había tensión en su risa. Por supuesto que no. Noreen está ahora mismo en casa de sus padres, en Haven. Está a 3 horas en coche de aquí. Además, nunca ha sido una persona conflictiva. Aunque se enterara, se limitaría a sufrir en silencio, como siempre había hecho. Había desdén en las palabras de Elliot, y Raven sintió una punzada de duda. Si hablaba de la mujer con la que llevaba 8 años, ¿cómo hablaría de ella si su relación se desmoronaba? «No te preocupes», la besó Elliot en el cuello. «Hoy es nuestro día, el día en que anunciamos al mundo nuestro amor y nuestro bebé». Raven sonrió, apartando sus dudas. Al fin y al cabo, ya había tomado una decisión y no había